Bienvenidos seamos todos nosotros a la predicación dominical de Paz Divina. Hoy estamos iniciando el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Y desde que comencé a preparar las predicaciones del Evangelio de Marcos, me propuse que cada predicación llevara por título una sola palabra. Quienes han disfrutado de las predicaciones evangélicas desde el siglo pasado sabrán qué elocuentes pueden llegar a ser los títulos de las predicaciones. Así que realmente ha sido un esfuerzo loable, ¿verdad? Que hoy cada predicación del Evangelio de Marcos sea definida con una sola palabra. Y el título de la predicación del día de hoy es Labradores. Y está basada en Marcos capítulo 12, versos del 1 al 12. Como dije hace un momento, hoy estamos dando inicio a el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Sean todos bienvenidos a este gran inicio que estamos esperando con gran entusiasmo. Sin embargo, cuando comenzamos este capítulo 12 del Evangelio de Marcos, podemos cometer un error, podemos cometer el mismo error que cometemos cuando empezamos cualquier capítulo de cualquier libro de la Biblia. Y el error consiste en considerar que al cambiar de capítulo estamos cambiando de tema, o estamos cambiando de tiempo, o estamos cambiando de escenario. En este caso, como en muchos otros, el cambio de capítulo no implica ningún cambio de ningún tipo. En realidad es la misma escena, son las mismas personas, es el mismo momento, el mismo espacio y tiempo. Aquí, como en muchos lugares de la Biblia, las separaciones de capítulos y versículos pueden ser totalmente artificiales y pueden llegar a confundirnos. O sea, las palabras de Jesús que vamos a leer el día de hoy fueron dichas por él inmediatamente después del evento con el que termina el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. O sea, cuando un grupito, esto ya lo vimos en una predicación anterior, solamente para tener fresca nuestra memoria. En la escena anterior, un grupito de líderes religiosos enviados por la cúpula del poder ha sido enviada a Jesús, que está en el patio del templo un día después del escándalo que armó Jesús ahí, y vienen a cuestionarle, le preguntan con qué autoridad actúa, quién lo ha enviado. A lo que Jesús respondió con una pregunta: ¿con qué autoridad Juan sumerge a las personas? ¿Quién envió a Juan? Dando a entender Jesús que él y Juan tienen la misma autoridad y han sido enviados por la misma persona. Con lo cual, el grupito de líderes ha quedado atrapado en su propia trampa. No les queda más que decir que no lo saben. En realidad, ellos tenían ya una opinión oficial. Ellos tenían bien claro cuál era su opinión con respecto a Juan y con respecto a Jesús. Ellos habían venido esa mañana a enfrentar a Jesús y ridiculizarlo. Básicamente ellos querían decirle a Jesús delante de toda la gente que él no tenía ninguna autoridad para actuar y que él no era ningún profeta enviado por el Eterno. Les salió todo al revés, porque han tenido que decir que no saben, ¿ok? Ellos hubieran dicho, el bautismo de Juan es de los hombres, o sea, Juan no tiene ninguna autoridad, su bautismo no tiene ninguna autoridad y él no es ningún profeta, como tú tampoco. Es lo que debieron haberle dicho a Jesús. Sin embargo, ellos tenían miedo a la gente, porque la gente sí creía que Juan, el que sumerge, era un profeta enviado por el Eterno. Y entonces Jesús se pone en la misma línea del profeta, de un profeta enviado por el Eterno. Y aquellos no tuvieron más que decir, no sabemos. Y por eso Jesús les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago y quién me envió. Inmediatamente Jesús dice estas frases. Entramos al capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Jesús comenzó a hablarles por medio de historias didácticas. La historia o parábola inventada por Jesús se basa en el texto de Isaías capítulo 5. La palabra que en nuestras Biblias aparece como parábola se ha traducido como historia didáctica.
El propósito es que podamos entender cuál era el propósito o la intención de Jesús al contar esa historia. Era una historia que tenía un propósito didáctico. Entonces, creo yo que es mejor traducir esa palabra como historia didáctica y no como parábola, porque muchas veces pues, nos podemos ir por otro lado, por otro sentido, consultando el significado en griego y todo. Y no, Jesús está en un ambiente hebreo y cuenta una historia como lo haría cualquier rabino de su época, como lo haría cualquiera de los maestros de su época. También los griegos contaban historias con un propósito didáctico. Ahora bien, algo que quiero aclarar es que esta historia fue inventada por Jesús. Como muchas de sus parábolas, esta fue un invento de Jesús. Jesús la inventó. Algunos de ustedes han leído las parábolas de Jesús y se les hacen algunas de ellas incluso increíbles. No es que esto no puede ser, pero ¿cómo es posible que hicieran esto? ¿O cómo es posible que actuara de esa manera? Espérate, esto no es una historia de la vida real, no son casos de la vida real. No es una historia terrible que contar, no, es algo que inventa Jesús para ilustrar una idea. Debido a que nosotros no vivimos en esa época y no estamos acostumbrados al medio ambiente en el que se desarrolló Jesús, nos puede costar trabajo entender ciertos énfasis en las historias. Por ejemplo, esta historia que está contando Jesús se basa en el texto de Isaías capítulo 5, que no lo vamos a ver hoy, pero sí les invito a que busques en tu Biblia el libro del profeta Isaías y que leas en el capítulo 5 de dónde tomó Jesús esta historia. O sea, él inventó una historia basada en una historia que cualquiera en su época la conocía perfectamente. Todos los judíos iban a la sinagoga y habían escuchado muchas veces la lectura de Isaías capítulo 5. Pues bien, aquí va. Dice Jesús: un hombre plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, preparó un lugar donde hacer vino, levantó una torre de vigilancia, alquiló el lugar a unos labradores y se fue de viaje. Bien, esa es la historia que cuenta Jesús. Vamos a ver qué significa. Recuerden, es una historia didáctica, o sea, pretende que a través de la historia nosotros podamos aprender enseñanzas y por lo tanto hay que ver en los símbolos qué es lo que quiere transmitirnos Jesús como enseñanza. El viñedo representa al pueblo de Israel. Isaías capítulo 5 nos lo deja bien claro. El viñedo es el pueblo de Israel. Bien, la cerca, que yo creo que estaba lejos, ¿verdad? Porque era un viñedo y tenía un lugar donde se preparaba el vino y tenía una torre, ¿verdad? Pero bueno, la cerca son las instrucciones de vida que delimitan la acción para vivir en plenitud. Esto es muy importante porque de allí se deriva la palabra Torah, o lo que nosotros conocemos como ley. Hemos leído muchas veces y hemos escuchado muchas veces que en el Antiguo Testamento se habla de la ley de Dios. Y la palabra ley puede tener para nosotros, en nuestra cultura, en nuestro país, puede tener una idea muy, muy diferente de lo que realmente quería transmitir. La palabra original está hablando de instrucciones de vida que delimitan la acción. Sí, son instrucciones que delimitan, o sea, hasta aquí puedes llegar para poder vivir en plenitud. Si una persona quiere vivir en plenitud, debe de seguir ciertas instrucciones. Muchas de esas instrucciones limitan la acción, o sea, le dicen hasta aquí puedes llegar. ¿Ok? O sea, puedes sentarte a la mesa y comer, pero solamente lo que te sirvamos en tu plato. No puedes agarrar la comida que está en el plato de tu prójimo. No sería correcto. ¿Ok? Quieres vivir en plenitud, pero hay límites. Y si tú comes tu comida de tu plato y tu prójimo come la comida de su plato, pues vamos a estar todos contentos y vamos a poder comer a gusto y tranquilos, ¿verdad? Sin miedo a que me vayan a quitar mi comida a medio periodo de comida, en un descuidito. ¿Verdad? Ese es el punto.
Fíjate bien, porque hay muchas personas que piensan que la vida se vive en libertad y piensan que la libertad significa que no haya leyes, que no haya normas. O sea, yo hago con mi vida lo que quiero, no quiero basarme en ninguna regla, no quiero basarme en ninguna normatividad, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo quiero vivir la vida en libertad. Eso es libertinaje. Y el libertinaje conduce a los vicios, y los vicios son la más terrible esclavitud en la que puede caer el ser humano. Fíjate, el libertinaje no nos permite vivir mejor. El libertinaje nos hace caer en un estilo de vida que está por debajo de nuestras capacidades. La vida en plenitud tiene sus limitaciones, tiene sus límites, tiene sus instrucciones. Algunos de ustedes tienen años usando su teléfono inteligente, y hasta ahorita le están descubriendo algo. Oye, yo no sabía que mi teléfono podía hacer esto y que mi teléfono sirve para esto también, y ahí le van descubriendo en sus ratos de ocio, ahí le van descubriendo nuevas aplicaciones o nuevas cosas que hacía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no leímos el instructivo. Pues mi instructivo traía, ¿verdad? Me acuerdo que cuando compré una laptop le busqué el instructivo, no traía instructivo, ¿no? Y pues se rieron de mí porque, no hombre, ¿cómo? Nomás pícale. No, que pícale si me voy a pasar año y medio pagándola. El punto es que el instructivo te dice, el instructivo es impreso, es diseñado por el fabricante, te dice cómo funciona. Bueno, primero te dicen, gracias por comprar este aparato, que quién sabe qué, que esto, que lo otro. Y luego te empiezan a decir cómo funciona, para qué sirve ese botón, para qué sirve ese otro botón, si hay que armar ciertas piezas, ¿verdad? Y luego te van diciendo todo lo que puede hacer, todas las virtudes del aparatejo que compraste. Bueno, nuestra vida fue diseñada por el Todopoderoso. Y el Todopoderoso ha dejado instrucciones que delimitan lo que puede ser para nosotros una vida de plenitud. La cerca que rodea el viñedo representa esas instrucciones. Ahora, esas instrucciones, la religión las convirtió en prohibiciones. Prohibiciones que limitan la vida. Ahí está el detalle, como diría aquel. Ahí está el detalle. El problema no son las instrucciones que nos dejó el Eterno. El problema es que la religión, o más bien los líderes religiosos, porque hay una persona detrás de esto, o sea, no surgió por generación espontánea. Hay líderes que convirtieron estas instrucciones benéficas en prohibiciones. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a poner una sencilla. El Eterno dice, oye, no trabajes toda la semana, ¿qué te pasa? Tranquilo, o sea, modérate, un día a la semana relájate, tranquilo, dedícalo para pensar en mí, aunque sea ese día acuérdate de mí, o sea, del Eterno, convive con tu familia, ¿verdad? Llévatela tranquila, o por lo menos cambia de actividad, más relajadito. Eso dice el Eterno. Los religiosos, los líderes religiosos transforman una instrucción benéfica que pretende mejorar la calidad de nuestra vida y la convierten en una prohibición. Está prohibido trabajar en sábado, porque es el día del Eterno, es un día consagrado al Eterno y Dios se enoja si trabajas en sábado. A lo cual vino la pregunta, ¿verdad? La pregunta ociosa, porque solamente los rabinos ociosos hacían esas preguntas, ¿verdad? ¿Y qué es trabajo? Y se pusieron a definir, ¿verdad? Pues trabajo es esto, y sacaron una lista, en serio. Allí está en el Talmud para que lo chequen. Sacaron una lista de todas las cosas que ellos consideraban era trabajo. Y entonces no se debían de hacer. Entonces los rabinos iban enseñando, claro, de a poquito en poquito, pues si le enseñas todo de un jalón, luego a qué te dedicas, ¿verdad? Se los ibas enseñando de poco a poquito y les decían a la congregación, oigan, ¿qué creen? Fíjense que si ustedes hacen esto, por ejemplo, encender fuego en sábado, ustedes están trabajando y están pecando. Y todo el mundo se asustaba, rabino, es que yo encendí fuego. No, pues ya los cargó aquel, no, yo ya no tienen. Bueno, hay posibilidad de perdón y obviamente con ritos muy elaborados, ¿verdad? O con ofrendas especiales, lograban que el rabino intercediera por estos inmisericordios pecadores y les perdonara el haber encendido fuego en sábado.
Para la otra reunión el rabino les diría que es pecado hacer esto o aquello y así se les iban llevando. O sea, siempre había algo que estábamos haciendo mal. Y de repente tu vida se complica. Porque si haces esto, no le agrada a Yahvé. Si haces esto otro, estás pecando. Si haces esto otro, ya faltaste. Y la vida se convierte en un montón de prohibiciones. La vida religiosa. Fíjate cómo se transformó algo que tenía un propósito bueno, de plenitud de vida, en algo que se convirtió en una verdadera carga. Creo que el apóstol Pablo es el que lo dijo. Es una carga que nosotros ni nuestros padres, no creo si fue Pablo o Pedro, pero el caso es que ahí, creo que está en el libro de Hechos. Pero ustedes son muy duchos para encontrar citas. Bueno, busquen esa cita en la que se dice que no le impongamos a los cristianos cargas que nosotros ni nuestros padres llevamos. O sea, seamos sinceros, nadie podía con todas las cargas que prescribía la religión. Solo los líderes que presumían de que ellos sí cumplían con todo, y llega Jesús y les dice: no, hombre, esos son una bola de hipócritas. Así les dijo. Esos son hipócritas, ¿por qué? Porque usaban una máscara, no literal, sino Jesús está diciendo: la religión de esta gente es una máscara, es una obra de teatro, es un teatro. Ellos les dicen que cumplen con las reglas, no es cierto, no las cumplen. Imagínate la autoridad de Jesús para decir: esos líderes religiosos no cumplen y los obligan a ustedes a cumplir, y ustedes tampoco cumplen, y ustedes se sienten mal porque creen que no cumplen. Bueno, de esto ya hemos hablado, tantísimas veces. Hacer vino. Estamos viendo qué significa cada una de las frases de la historia que Jesús contó. Bien, dice que un hombre plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca y preparó un lugar para hacer vino. ¿Okay? Tiene su nombre especial, pero yo lo quise traducir toda la frase porque algunos de nosotros pues nunca hemos estado en un viñedo y no sabemos cómo se llama el lugar donde las uvas se convierten en vino. Entonces por eso le puse: preparó un lugar para hacer vino. Bueno, ese acto de hacer vino representa el propósito. O sea, ¿para qué se plantó el viñedo? Pues para hacer vino. O sea, no fue nomás por gusto del dueño del campo. O sea, había un propósito: hacer vino. Ahora bien, el vino en la Biblia, fíjate bien cómo cambian las cosas, No, hombre, esto es muy interesante. El vino, o sea, el producto de la uva, ¿okay?, es símbolo de alegría en la Biblia. En la Biblia es símbolo de alegría. El propósito, entonces, de formar un pueblo era que se convirtieran en fuente de alegría, pero no para ellos, para muchos, porque el vino proporciona alegría a quienes lo toman. Sí, si se te pasan las copas, pues ya estás en otra situación, pero el vino se asocia a la alegría y Dios no ve nada malo en que tomes una copita de vino y te alegres con tus amigos. Símbolo de alegría. El pueblo de Israel tenía como propósito de existencia el traer alegría a los demás pueblos. Fíjate nada más. Qué diferentes son las cosas cuando entendemos para qué sirven. Qué diferente es ese mueble que tiene un mantel muy hermoso y encima un florero. Qué diferente es cuando alguien llega, levanta el mantel y resulta que es un piano y empieza a tocar una melodía hermosa. Y toda mi vida lo tuve ahí para sostener mi florero con mis flores. Cuando uno no sabe para qué sirven las cosas, se puede uno perder de maravillas, se puede uno perder de cosas asombrosas, maravillosas. Cuando no sabes cuál es el propósito de tu vida, puedes pasarte la vida eterna, puedes pasarte la vida entera, la vida terrenal entera, luchando por sobrevivir, trabajando, y pues ahí la vamos llevando, ahí vamos jalando el carretón, decían por allá, ¿verdad? ¿Cómo va? Pues ahí jalando el carretón, o sea, la vida ahí voy, ¿verdad? Hay gente que cree que la vida es resolver problemas, y resuelvo un problema por aquí, resuelvo otro problema por acá, y llego en la noche cansado a dormirme, y mañana a ver qué surge mañana, ¿verdad? Hay gente que se la pasa resolviendo los pendientes y lo urgente, ¿verdad? Y nunca tiene tiempo para nada. Qué diferente es cuando uno descubre el propósito de vida.
Cuando uno entiende, ¿no? Pues la vida es para acá, para la izquierda y para arriba. Y cuando uno entiende ese propósito de vida, todo cambia. En realidad todo se vuelve muy sencillo. Es sencillo, porque sabes a dónde vas, sabes lo que quieres. La idea de que el pueblo de Israel viviera conforme a las instrucciones de vida iba a hacer que el pueblo de Israel vivieran con alegría, con gozo. Y esa alegría se iba a contagiar, bueno, no contagiar, no hay que usar esa palabra en este contexto, ¿verdad? Iba a irradiarse a los pueblos que los rodeaban. De tal manera que los pueblos que los rodeaban, los mercaderes que pasaran por su territorio, iban a asombrarse de cómo esta gente vive de una manera tan sencilla y tan feliz. Y les iban a preguntar, y entonces iban a compartir estas instrucciones. Ese era el plan de Yahvé. Aquí está perfectamente expresado a través de esta historia didáctica. Y se nos revela a nosotros para que podamos darnos cuenta qué diferente es el camino de estos líderes religiosos y la ruta marcada por Yahvé. Bien, pero sigamos, porque hay más elementos. Dice que levantó una torre de vigilancia. Bueno, la torre de vigilancia representa la enseñanza de la palabra de Dios que nos protege de las mentiras que pueden acecharnos. Ustedes dirán, pues es lo mismo que la cerca. Bueno, no. La cerca tiene como propósito brindar las instrucciones para los que viven adentro. La torre del vigía sirve, también en la enseñanza, la palabra del Eterno, pero sirve para protegernos de la amenaza externa. O sea, la torre del vigía es para vigilar cuando vienen las mentiras. Y entonces la misma palabra nos prepara con su verdad para que podamos enfrentar las mentiras. A lo largo de todo el ministerio pastoral ha habido personas que me han animado a que yo hable sobre un tema o sobre otro tema que están de moda. Oiga, pastor, es que por ahí anda alguien diciendo hay que preparar un estudio sobre esto, o que salió este libro de tal personaje que dice que los ovnis, o que no sé qué, hay que hablar de eso. No vamos a pasarnos la vida desmintiendo mentiras. Nos podemos desviar del verdadero objetivo. Ya el Eterno me hizo ver con toda claridad que lo que tengo que enseñar es la verdad. Y la verdad es como una torre de vigía que nos permite ver desde lejos cuando vienen las mentiras a nuestra vida. Podemos percibir mejor las mentiras que llegan a nuestra vida porque tenemos una base firme, y esa base firme es la palabra del Eterno. Eso es lo que significa la torre del vigía. Luego dice que alquiló el lugar a unos labradores. Los labradores, que por cierto es una figura muy usada por los profetas del Antiguo Testamento, son los líderes religiosos elegidos para hacer que el pueblo dé el fruto esperado, o sea, vida en plenitud. Esa era la idea. ¿Okay? Los líderes religiosos fueron elegidos por el Eterno y tienen un objetivo: lograr que el pueblo tenga vida en plenitud. Pues está sencillo, ¿no? Bueno, sigue hablando Jesús. A su debido tiempo, envió a uno de sus esclavos para percibir de los labradores su tanto de la cosecha de uva. Los labradores lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les envió otro esclavo. A este lo descalabraron y lo insultaron. Bueno, envió a otro y a este lo mataron. Y a otros muchos o los apalearon o los mataron. Bueno, estos esclavos representan a los profetas del Antiguo Testamento, enviados por el Eterno como sus representantes para pedir cuentas a los sacerdotes por su labor en el pueblo. Estos profetas fueron maltratados por los sacerdotes siempre. O sea, los sacerdotes no se mandaban solos. Ellos trabajaban para el Eterno. Y de vez en vez, el Eterno envió a sus profetas
para pedirles cuentas a los sacerdotes. Claro, los sacerdotes se indignaban de que un tal por cual viniera aquí a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Pues no, los maltrataron a los profetas. Ahora, se les denomina esclavos porque estaban al servicio exclusivo de Dios. A mí me llamó la atención cómo Jesús utiliza esta palabra, esclavo. Y yo sé que la palabra esclavo tiene una connotación muy negativa y hay una historia muy triste, muy trágica detrás de la palabra esclavo, lo sé. Pero también hay un aspecto positivo en esta palabra esclavo. Déjame decirte una cosa, en el contexto de la Biblia, que en el contexto de la época en la que se escribió la Biblia, sí, había amos que trataban a sus esclavos de una manera muy cruel y de una manera horrible, pero también, y a los que les gusta la historia verifíquenlo, y a los que no también verifíquenlo, también había amos que trataban muy bien a sus esclavos. Había amos que realmente trataban tan bien a sus esclavos que incluso había personas que solicitaban ser esclavos de esa persona. En serio, hay muchas historias en los libros de historia de muchos países de personas que eran tan buenos, eran tan bondadosos con sus esclavos, que incluso la gente quería ser esclavos de ellos. Y los esclavos se sentían orgullosos de ser esclavos de fulanito. Porque déjame decirte una cosa, diciéndolo así fríamente, o sea, sin ver el aspecto negativo, ¿okay? Un esclavo no se tiene que preocupar por qué va a comer. Su amo le da de comer y de beber. No se tiene que preocupar qué va a vestir. Su amo le proporciona ropa y techo. No se tiene que preocupar qué va a hacer mañana. Su amo le dice qué es lo que tiene que hacer. Si su amo le dice, a ver, tu esclavo, ven, acompáñame, me voy a ir de viaje a tal lado. El esclavo no se tiene que preocupar y cómo nos vamos a ir y en qué es, no. Su amo paga todo el pasaje y lo que sea. Cuando un amo es bondadoso, había personas que se daban cuenta lo difícil que era vivir. Se daban cuenta que ellos no sabían cómo salir adelante y preferían convertirse voluntariamente en esclavos de amos que sabían que les proveían todo. Es muy interesante que Jesús llama a los profetas esclavos del Eterno. Son sus esclavos, no porque los trajera a latigazos. Bueno, platiquen con Jonás, ¿verdad? No es porque los tratara a latigazos, ¿verdad? Pero es la idea de que un profeta se convierte en esclavo del Eterno. O sea, el profeta ya no tiene que preocuparse qué va a comer, qué va a vestir, dónde va a vivir. Está al servicio del Eterno, el Eterno se encarga de todo. Es más, el profeta ni siquiera se tiene que preocupar porque, ¿y qué les voy a decir? Yahvé les da el mensaje. Me han preguntado ustedes hace poco, ¿verdad?, cómo recibió su mensaje el profeta Nahum o el profeta Miqueas. Y un análisis gramatical del texto hebreo de los profetas demuestra que el Eterno bajó a la tierra, tomó una forma humana, o sea Jesús, tocó a la puerta del profeta, de la casa del profeta, y se sentó a platicar con el profeta. Y mira, vas a decir esto, y, oye, pero tú eres Dios, sí, pero mira, les vas a decir esto y esto. Oye, pero te convertiste en ser humano, sí, hombre, pero mira, les vas a decir esto y esto. Imagínate, no, se ha haber sido asombroso, ¿verdad? Acuérdense que Yahvé tomó forma humana, agarró a dos ángeles ahí mal parados y, a ver, tú y tú acompáñame, y fueron a ver a Abraham. Acuérdense que Abraham los recibió en su casa, bueno, abajo de la sombrita de un árbol, y ahí estuvieron comiendo bien a gusto. No dice la Biblia, ya encontraron ese texto donde dice la Biblia que Moisés entraba a la carpa de reunión, y allí conversaba con Yahvé. Y Yahvé conversaba con Moisés como conversa una persona con su amigo, cara a cara. Pero bueno, el punto es que un profeta es un esclavo del Eterno. Él ya no tiene voluntad propia. Hoy hay personas que dicen que sirven a Dios, pero pues de esclavos no se les ve nada, son caprichosos, hacen lo que quieren, se ponen al tú por con Dios, ¿verdad? Quieren hacer las cosas a su modo. No, espérate, si eres un esclavo, pues tú ni debes estar preocupando qué vas a comer o qué vas a beber o dónde vas a vivir. Estás a las órdenes del Eterno. Pero bueno,
continuemos con nuestro tema. Los profetas denunciaban los abusos de los sacerdotes y las mentiras de la religión. Ya les he dado textos, ya les he dado ejemplos, cómo Amós o Jeremías revelan esta verdad tan absoluta, ¿verdad? Donde Yahvé dice: yo nunca les pedí sacrificios. ¿Se acuerdan? Yo nunca les pedí, es más, ustedes ni sacrificios ofrecían cuando estaban en el desierto. Acuérdense, los profetas enviados por el Eterno denunciaban a los sacerdotes todas sus mentiras y decían: su religión es puro cuento. O sea, Jesús no estaba haciendo nada nuevo, estaba continuando toda esa línea de los profetas. Los profetas invitaban al pueblo a regresar a la confianza en el Eterno, fuente de la vida en plenitud, que es el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Todos los profetas coincidían en esto. El Eterno no quiere sacrificios, no quiere rituales, lo que quiere es que se porten bien. Los profetas hablan del amor que el Eterno tiene hacia nosotros, confianza en Él. Lo que los profetas nos decían es que debemos vivir en plenitud. Ese es el fruto que el Eterno espera de nosotros. Dar fruto no es ganar a más personas para nuestra religión. Dar fruto no es robarse a los miembros de una iglesia para traerlos a nuestra iglesia y que nuestra iglesia sea más grande. Dar fruto es vivir en plenitud. Sigue el texto, sigue hablando Jesús. Todavía le quedaba su Hijo único y amado. Qué énfasis, ¿eh? Y se los envió, pensando: a mi Hijo lo respetarán. Este Hijo único y amado. Qué énfasis le dio Jesús, ¿eh? Es el representante del Todopoderoso. Y para todos nosotros es, sin duda alguna, Jesús, el mismo que estaba relatando la historia. De seguro que en este momento del relato la voz de Jesús temblaba de emoción y hasta él mismo se estremecía por los eventos que ya estaban a la puerta. Jesús está contando su propia historia. Está contando su propia historia. Yo creo que se le quebró la voz allí, nomás de poder decir esta frase. Ha de haber sido una emoción tremenda. Jesús es el representante del Eterno, único y amado, como Hijo único que viene a pedirle a estos líderes religiosos el fruto de vida en plenitud que no han logrado. O sea, básicamente Jesús les dice: yo vengo a pedirle a ustedes, líderes religiosos, cuentas. ¿Por qué el pueblo no vive en plenitud? ¿Para qué este suntuoso templo? ¿Para qué tan elaborados rituales? ¿Para qué tantas supersticiosas tradiciones si el pueblo no es más feliz? Si no viven en plenitud. La idea es que vivamos en plenitud. La idea no es que seas de una denominación o de otra denominación, que acudas a este templo, que acudas al otro templo, que no acudas a ningún templo. La idea es que puedas vivir en plenitud. Esa es la idea. Y sigue hablando Jesús. Pero aquellos labradores se dijeron: este es el heredero, lo matamos y será nuestra la heredad. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Es una historia que contó Jesús, no quiere decir que de veras los labradores puedan hacer eso y quedarse con el viñedo. Claro está que estos líderes religiosos no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Claro está que estos líderes religiosos no reconocen a Jesús como continuador de la línea profética. Tampoco creen que matándolo serán ya dueños de la heredad. Pero en estas palabras, fíjate bien tú, Jesús expresa la perspectiva del Eterno sobre los eventos. Esta es la interpretación que Yahvé hace de la actitud y las acciones de los líderes religiosos judíos. Y la verdad del Todopoderoso
es la única que importa. O sea, aquí no importa lo que piensan los saduceos, lo que piensan los fariseos, lo que piensa Herodes, lo que piensa Pilatos, lo que piensan en tu iglesia. Aquí no importa eso. Aquí no importa lo que opinas. Aquí lo que importa es la perspectiva que Yahvé tiene de los eventos. Desde la perspectiva de Yahvé, los eventos alrededor de Jesús son como la historia que está contando. ¿Y tu vida? ¿Y tu familia? ¿Y tu iglesia? No, pues yo opino, no, pues yo pienso, no, pues yo siento, no, pues a mí me late, no, pues yo soñé, no, pues yo vi en el horóscopo. No, no, espérate. ¿Qué dice Yahvé? ¿Qué dice el Todopoderoso? ¿Qué opinión tiene Él de lo que acontece en tu vida? ¿Le has preguntado? ¿O estás preguntando por todos lados? Pregúntale al que te diseñó, al que tiene el instructivo. Ni has sacado el instructivo de tu vida. Pregúntale a quien te creó. Tal vez tú piensas que todo en tu vida está bien y que tu vida es color de rosa y que tú tienes la verdad absoluta y que todo lo que haces está bien, y cuando te pones delante del Eterno resulta que lo que para el ser humano es precioso, para Dios es abominable. O al revés. Estos líderes religiosos, en la práctica, se creían dueños del pueblo judío. Habían olvidado que servían al Todopoderoso y ya no lo escuchaban en las Escrituras. Miren, los líderes de aquella época del pueblo de Israel, los líderes religiosos, usaban las Escrituras a su conveniencia. O sea, buscaban en las Escrituras aquellos textos, aquellas frases o aquella palabra que les sirviera para controlar al pueblo, para intimidar al pueblo, o para entrar en sus debates entre ellos. Yo creo que hasta les encantaba eso de estar en debate peleándose entre ellos. O sea, yo creo que hasta divertido, porque ellos se admiraban de su capacidad de poder usar este texto y este otro y combinar este con este otro, y bueno, ya no escuchaban a Yahvé. Ya no lo escuchaban. Y yo escuché a maestros de la Biblia decir que Dios ya no nos habla, que ya todo está escrito en la Biblia y que ya no nos habla, solo tenemos que explicar lo que está allí. ¿Y no te ha hablado a ti el Eterno? ¿No ha hablado contigo el Eterno claramente en una predicación, en un estudio bíblico, o cuando andabas por ahí en la calle y de repente, ay Señor, sí es cierto? ¿Quién les dio autoridad para callar al Eterno? Ahora resulta que el Eterno ya no puede hablar. Ah, mira, ¿de cuándo acá? Y no me caía el 20 al principio, pues obviamente yo encerrado en mi religión, ¿verdad? Pues lo que me dijera la religión, ¿verdad? Yo estaba aprendiendo y todo, ¿verdad? Pero ese era el problema. Estos líderes no abrían las Escrituras para entrar en comunión con el Eterno, lo que ahora le llaman devocional, que a todo mundo nos dicen que hagamos nuestro devocional, pero nunca nos dicen cómo hacerlo. Entonces ahí andas tú, ¿sí o no? Ahí andas tú buscando, le investigo, ¿cómo se hace un devocional? No, pues quién sabe, ¿no? Y hay cada quien, ¿no? Algunos medio místicos, ¿verdad? Otros medio prácticos, ¿verdad? Pero cada quien ahí le va buscando. Pero ese es el devocional. El devocional es leer las Escrituras buscando que Yahvé nos hable, leerlas para entenderlas y en ese entendimiento obtener una enseñanza para nuestras vidas y poner atención a la predicación, para que a través de la predicación yo pueda recibir ese mensaje que Yahvé tiene para mí, no para los que me rodean, para mí. Ya los que me rodean, ya ellos sabrán qué hacen. Qué triste que estos líderes creían que eran dueños del pueblo y usaban las Escrituras a su conveniencia. Qué triste que el día de hoy muchos usan las Escrituras para su conveniencia.
o para atacar a los demás. Y la Biblia no es para discutir, ¿eh? La Biblia no es para atacar, la Biblia no es para que, a ver, un pasaje para ahorita que vengan los testigos, no les va a ir como en feria. No, la Biblia no es para eso. La Biblia es para aprender. Y cuando alguien quiere aprender, da gusto, mira, enseñarle lo que yo sé y escuchar lo que tú me dices, tu opinión y todo. En todos los grupos de discipulado, no me dejarán mentir, en todos los grupos de discipulado podían ustedes opinar, preguntar y opinar. Y de sus opiniones, de sus preguntas, se enriquecía el estudio bíblico. El estudio bíblico que yo llevaba, en 20 minutos lo veíamos y ya. Sus preguntas, sus comentarios, era lo que le daba vida al grupo de discipulado, y entonces la plática se prolongaba 1 hora, hora y media, 2 horas, en serio. Yo sé que hay gente ahorita en YouTube que dice, ¿cómo cree, pastor? 2 horas de discipulado, no hombre, ¿cómo cree? Sí, llegaban a durar 2 horas de puro entusiasmo. De puro entusiasmo, de aprender. No es solamente acumular conocimientos, es realmente tener ese deseo de que el Eterno nos hable. Y por cierto, la iglesia no es mía, no es mi iglesia, no son mis ovejas. Servimos al Eterno. Y ustedes son propiedad del Eterno, no del pastor. Luego los pastores estamos ahí peleándonos las ovejas y todo, como si fueran nuestras. Como si creyéramos que son nuestras en ese sentido. Pero bueno, sigamos. Sigue Jesús hablando. ¿Qué hará el dueño del viñedo? Siguen las preguntas. Pues irá a acabar con esos labradores y dará el viñedo a otros. Es lo que dice Jesús. Frase profética. Yahvé dará su pueblo a otros. Nosotros, los que confiamos en el Eterno como nuestro amado papito, somos el viñedo de Yahvé. Tú y yo y todos los que están viendo este video en YouTube somos el viñedo de Yahvé, somos el pueblo de Dios. Los judíos ya no son el pueblo de Dios. Y los pastores que nos ayudan a lograr vivir en plenitud, enseñando la palabra del Eterno, son los nuevos labradores. No vayan a empezarme a decir labrador ahora. Oiga, pastor, digo labrador, no. Pero en la figura, vean, ahora somos el pueblo de Yahvé. Y los pastores debemos dar cuenta al Eterno del fruto que estamos dando. O sea, lograr que ustedes tengan vida en plenitud. Y yo se los he dicho muchas veces. Acuérdense que yo, como pastor, tengo que dar cuentas al Eterno acerca de ustedes. Básicamente, si vivieron en plenitud. ¿Se acuerdan del final de Eclesiastés? Lo vimos esto también en Eclesiastés. Que al final Yahvé nos va a preguntar, oye, ¿por qué no viviste feliz? Ya explicado en nuestras palabras, en nuestro idioma y todo. Pero básicamente, llegando casi al final, antes del último capítulo de Eclesiastés, que es esa parte final del libro, ahí básicamente nos dicen que Yahvé nos va a preguntar, ¿por qué no fuiste feliz? ¿Te imaginas llegando al cielo y tú pensando, y si me pregunta por qué le robaba el cambio a mi abuelita? Y si me pregunta por qué le eché mentiras a mi mamá y no iba a la escuela y no iba a la feria? Y te vas encontrando con que lo que Yahvé te pide cuentas es, ¿y por qué no? Oye, a todo esto, ¿por qué no fuiste feliz? Ay, Señor, ¿cómo quieres que seamos felices? Mira nomás el planeta en el que nos mandaste, ¿cómo estaba todo? No, ¿por quién podía ser feliz? Yahvé va a cuestionar a los pastores, yo incluido. ¿Por qué no le dijeron a la congregación cómo ser feliz? Ay, Señor, estábamos ocupados construyendo el templo y que la alfombra color rojo, y además estábamos peleando con los de la otra denominación que nos iban ganando el mandado y todo. Fíjate, nos va a preguntar si estamos ayudándoles a que ustedes vivan en plenitud.
Cuando lleguemos a las bodas del Cordero, ustedes van a entrar así en grupo. A ver, los de Paz Divina, tanto el grupo original y los que se agregaron a través de YouTube, todos los de Paz Divina, que ahora están en YouTube, todos los que están en YouTube ahorita son miembros de Paz Divina. Tú te quedas, ¿a poco sí? Sí, eres de Paz Divina, aunque no estés suscrito al canal. Y todos nosotros, y van a entrar a las bodas del Cordero, y les van a dar su gorrito de fiesta, su pastel, y va a empezar la fiesta. Y mientras ustedes están en la fiesta, oye, y el pastor, pues creo que no llegó. Sí, voy a estar allí. Nomás que yo estoy en otra oficina, pues rindiendo cuentas de cómo se la pasaron ustedes. Así que, para que vean cómo están las cosas. Muy bien, sigue hablando Jesús. Es que no han leído ni siquiera este texto. Pareciera que Jesús, que estaba enseñando a la gente reunida alrededor de él, en el atrio del templo, ahora vuelve la mirada hacia el grupito de representantes, a los que representan a los líderes religiosos, y les reprocha su ignorancia. A ver, bola de ignorantes, ni siquiera este texto han leído, así como diciendo, este es de primer grado, es para que se lo supieran. Fíjate cómo Jesús más les hubiera valido haber respondido. Cuando Jesús dijo, ni yo les contesto, algunos de ustedes se quedaron con la idea de que Jesús se quedó callado y aquellos se fueron y todo. No, hombre, fíjate lo que les dice. Les reprocha su ignorancia porque ellos no están detenidamente leyendo las Sagradas Escrituras. Como lo dije hace rato, solamente las usan para justificar su autoridad. O sea, la usan a su favor. Imagínate, ¿puedes creer líderes religiosos que usen la Biblia a su favor? Y para defender su autoridad y su control del pueblo. Pues es lo que le está diciendo Jesús. Bueno, que ustedes no se detienen a leer las Escrituras. Jesús se los dice en otras ocasiones. Ustedes escudriñan las Escrituras creyendo que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. O sea, nada más lean con cuidado y verán que yo soy. Es lo que les decía Jesús. ¿Se acuerdan de la predicación del viernes de crucifixión de este año? Búsquenla, ya no me acuerdo cómo se llama, algo de tinieblas, pero búsquenla. Allí vimos que precisamente cuando Jesús está en la cruz del Calvario y se hace estas tinieblas que se oscurece, resulta que Jesús está cumpliendo una profecía del libro del profeta Amós que dice literalmente que a mediodía iba a venir tinieblas sobre la tierra. Y así fue. Y yo les dije que yo quiero creer, o sea, es mi opinión, pero de veras lo quiero creer. Yo quiero creer que hubo sacerdotes y rabinos que ese día, al mediodía, cuando vieron estas tinieblas que cubrieron la tierra, por lo menos uno o dos han de haberse quedado pensando, ¿yo dónde leí esto? Creo que fue en Isaías o en Jeremías o en Amós, y se fueron a su casa y encontraron, siendo guiados por el Espíritu. ¿Te ha pasado que a veces tú quieres buscar algo en la Biblia y realmente sientes que eres guiado por el Espíritu de Dios? O igual, cuando estás ahí en YouTube y, bueno, quiero ver una predicación, pero no sé cuál ver. Y tú sientes como si Yahvé te estuviera llevando a una predicación en especial. Bueno, es más, algunos de ustedes están viendo esta predicación por puro accidente. ¿A poco no? Te metiste a YouTube y voy a ver hoy algo diferente y ¡pum! A ver, vamos a ver el del sombrero. Y resulta que es palabra divina para ti. No es casualidad, no es accidente. Fuiste guiado. Y yo creo que el Eterno guió a ese sacerdote, a ese rabino, para encontrarse en el libro del profeta Amós cómo Jesús estaba cumpliendo una profecía tan específica. Si leyeran las Escrituras con atención, podrían descubrir que Yahvé nos habla. Y la Escritura que menciona Jesús es esta: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto lo ha hecho Yahvé. ¡Qué maravilloso es esto para nosotros! Esta es la cita. Quisieron entonces arrestar a Jesús porque sabían que había usado esta historia didáctica contra ellos. Pero como tenían miedo a la gente, lo dejaron y se fueron.
Jesús cita el Salmo 118, por si ya andaban buscándolo, versos 22 y 23, en referencia directa a él. O sea, Jesús está diciendo, yo soy el cumplimiento de esa cita. O sea, Jesús es la piedra desechada que se convierte en la piedra fundamental de un nuevo edificio. Jesús será rechazado por su enseñanza contra los rituales. Será rechazado por la religión de los judíos, que estaban construyendo una religión dogmática. Pero aún hoy, Jesús sigue siendo rechazado por las religiones que quieren preservar ritual, tradición, dogma y superstición. Esta cita que menciona Jesús será tema de nuestra próxima predicación. Vale la pena verla a detalle y a conciencia. Pero nosotros hoy estamos maravillados de lo que Yahvé, nuestro amado papito, ha hecho. Nos ha liberado del miedo y nos ha traído al hogar paternal, para disfrutar de su amor y aprender a vivir en plenitud como sus hijos amados. Es maravilloso lo que ha hecho Jesús. Es maravilloso lo que ha hecho el Todopoderoso. Congregarnos alrededor de Jesús, que es el verdadero hogar. Conversar con Jesús es nuestro verdadero hogar. Poder escuchar una predicación y allí percibir con claridad la voz del Eterno es maravilloso. Amado Papito Celestial, gracias porque te podemos escuchar con claridad, porque tú nos revelas, tú nos das a conocer instrucciones para vida en plenitud. Gracias por la maravilla y la promesa de vida y vida en plenitud. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que el eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura en el cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo, percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz bajo la sombra protectora de sus alas. Y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar logremos para vida en plenitud las instrucciones divinas. Y acompañados de esos tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Feliz semana.